Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a arrancar. Gracias a todos y todas que nos acompañan el día de hoy en nombre de UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y de nuestros socios, socias, aliados, aliadas con quienes tendremos la conversación de hoy. Es un placer darles la bienvenida y poder tener esta conversación tratando de responder colectivamente qué rol juegan los hombres para contrarrestar los discursos contra la igualdad de género. Y es una interpelación que nos tenemos que hacer, sobre todo si estamos involucrados en procesos a favor de los derechos humanos o de la justicia social. Soy José Roberto Luna, soy especialista técnico en juventud de la Oficina Global de UNFPA en Nueva York, y será para mí un placer compartir con ustedes esta mañana. Sin más, les quiero invitar a todos y todas quienes nos acompañan en esta conversación a por favor utilizar el chat si ustedes tienen comentarios, si tienen sugerencias, si tienen sus propias reflexiones, si tienen algunos casos de lo que está ocurriendo en sus países o de lo que estén experimentando, viviendo, las estrategias que ustedes están implementando también para pensar cómo hacer de esta igualdad deseada como una ruta a seguir una realidad práctica. Estamos muy contentos de formar parte de este tercer simposio global de Men Engage, Ubuntu, que en esta ocasión está siendo realizado de manera virtual por las condiciones de la pandemia que todos y todas conocemos. El primero fue celebrado en Brasil, el segundo en Delhi, en India, y ahora su sede en Kigali, en Ruanda, y nosotros estamos contentos de sumarnos a esta conversación en español que espero todas y todos podamos disfrutar. Sin más preámbulo, bienvenidos, bienvenidas. Por favor, utilicemos el chat para que la conversación también sea dinámica y colectiva. Yo sin más quisiera invitar a Neus Bernabeu. Neus Bernabeu es la asesora regional de género y juventud de la oficina de UNFPA en América Latina y el Caribe. Ella nos va a introducir. Neus tiene muchos años de experiencia trabajando en el campo de la igualdad, en las políticas públicas, en asuntos relacionados con la comunicación y acciones transformadoras que incluyen la incorporación del enfoque de género y también la igualdad para las mujeres en muchos países, pero particularmente en América Latina. Neus, quisiéramos escuchar de ti. ¿Cuál es este marco del que conversamos cuando nos referimos a la igualdad entre los géneros y que va a delinear nuestra conversación el día de hoy? Hasta ti, Neus. Gracias, José Roberto, y bueno, muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad de participar en el simposio. ¿No? Quiero agradecer a todas y a todos los panelistas y a quienes nos están acompañando como participantes, y muy especialmente a ti, José Roberto, por organizar esta actividad y convocarnos para esta conversación, que creo que es una conversación muy central. Y les voy a decir, y quiero compartir 3 o 4 mensajes. Voy a ser breve porque realmente creo que lo importante es escuchar cómo, ¿no? Ya los hombres se están involucrando en estos procesos, ¿no? ¿Qué debates tenemos ahí de trasfondo, ¿no? El primer mensaje que quiero plantearles es un reconocimiento, y un reconocimiento en el sentido de que cuando hablamos de igualdad de género tenemos que partir de un reconocimiento de los avances. Tenemos que partir, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos, cuando analizamos los datos, vemos las brechas, ¿no? Nos quedamos con esa sensación de que pareciera que no avanzamos, ¿no? Pero en realidad cuando uno mira retrospectivamente, los avances son claros. Los avances en materia de derechos de las mujeres y de igualdad de género son contundentes, ¿no? Y ahora le pondré, ¿no?, algunos matices a eso, ¿no? Si yo miro, ¿no?, desde una perspectiva generacional, ¿no?, la vida que pudieron tener mis abuelas, ¿no?, mi madre, yo, ¿no?, la que pueden tener nuestras hijas, es realmente un contexto muy diferente. Y eso tiene que ver con con una lucha profunda, continua, constante, ¿no?, de un movimiento de mujeres y el movimiento feminista que ha retado permanentemente a las estructuras para decir esto no es el mundo, ¿no?, que queremos, ¿no? Queremos un mundo de igualdad. Y eso se concretó en una época que yo digo dorada, ¿no?, en términos de avances, que son los principios de los 90, donde tenemos, ¿no?, Viena, donde tenemos la Conferencia de Población y Desarrollo, y hay la Plataforma de Acción del Cairo, donde tenemos la Conferencia
de la Mujer, ¿no?, en Beijing, y la Plataforma de Acción de Beijing, que establece acuerdos de una avanzada, ¿no?, que hoy en perspectiva nos parecen increíbles, ¿no?, que se pudieran construir esos consensos. Y ahora estamos además en un momento particular en que construir consensos, ¿no?, en materia de igualdad es muy difícil, ¿no? Y es parte de la conversación del día de hoy. Bueno, esos fueron hojas de rutas, ¿no?, extraordinarias, que luego se han venido reflejando en compromisos posteriores, como la Agenda 2030, como el Consenso de Montevideo, ¿no?, en América Latina y el Caribe, que es una hoja de ruta para la igualdad, ¿no?, y para el avance de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? No hay nada más avanzado en América Latina y el Caribe, y diría en el mundo, ¿no?, en materia de derechos sexuales y reproductivos como acuerdo intergubernamental. En ese sentido, reconocer los avances, pero también que son avances muy heterogéneos, ¿no?, y que tenemos países, ¿no?, más avanzados que otros en algunos aspectos, que hay grandes desigualdades al interior de los países, que no en todos los temas hemos abordado, y hay algunos nudos, y eso es lo que quiero luego compartirles, donde los avances están siendo mucho más difíciles, ¿no? Y donde esto se entrecruza con unas desigualdades estructurales en el caso de nuestra región que tienen que ver con esos sistemas, ¿no?, de exclusión que están estructuralmente instalados en nuestras sociedades. Estamos hablando no solamente en términos de género, sino de etnia, raza, de edad, ¿no?, de orientación sexual y de identidad de género, ¿no?, y cómo eso se refleja luego en desigualdades, con lo cual mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres trans no pueden, ¿no?, tener el mismo ejercicio de derechos que el resto de mujeres. Estos avances progresistas en materia de derechos, además, lo que hemos visto es que no son... pueden estar sujetos no solamente a revisión permanente, ¿no?, sino a retrocesos y ataques, ¿no?, desde visiones ideológicas fundamentalistas que quieren mantener el status quo, que quieren mantener esa situación de privilegios de unos sobre otros, ¿no?, y que por lo tanto no quieren ese cambio y movernos hacia la igualdad. Y en ese sentido, la conversación de hoy sobre el rol de los hombres para cuestionar esos privilegios, ese poder, ¿no?, ese status quo, es fundamental, ¿no? Y no solamente para las mujeres, sino también para ellos. O sea, tenemos múltiples evidencias que hemos ido generando desde diferentes organizaciones que nos muestran que avanzar hacia la igualdad tiene beneficios, no solamente para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y para la sociedad. En esa lógica se construye la Agenda 2030 y plantean que haya un objetivo de desarrollo sostenible específico en materia de igualdad, y dicen que ese tiene que ser un principio para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo mensaje que les quería compartir es dónde están algunos de los nudos en materia de igualdad. Y quiero hacer este énfasis porque creo que ahí, de nuevo, la conversación del rol de los hombres para desatar esos nudos es fundamental. El primero tiene que ver con la autonomía de las mujeres y de las niñas, que puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre la sociedad que quieren construir, ¿no? Y desde una mirada también muy intergeneracional, ¿no? Y aquí estamos hablando de temas como violencias, ¿no? Los femicidios en nuestra región es terrible, ¿no?, el número de feminicidios que tenemos en la región, el tema de violencias, ¿no?, la violencia sexual especialmente, los embarazos adolescentes, ¿no?, y cómo todo eso tiene que ver con relaciones muchas veces forzadas, ¿no?, y cómo tenemos que deconstruir esto y acabar con esto, porque son violaciones de derechos humanos claramente, donde los hombres tienen no solamente una responsabilidad directa sobre esos hechos, sino de complicidad muchas veces y de tolerancia social. No solamente los hombres, también muchas mujeres, pero estamos hablando aquí de cómo, ¿no?, los hombres pueden desactivar, ¿no?, ese tipo de situaciones. La segunda tiene que ver con, el segundo nudo tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no?, y el cuidado. Y esto es fundamental. Estamos viendo que, ¿no?, las mujeres se insertan en el mundo laboral, ¿no?, que no muy bien, ¿no?, porque hay un tema ahí de flexibilidad, ¿no?, de prestaciones, no tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero que al mismo tiempo los hombres no se están insertando,
¿no? De la misma manera en todo el trabajo reproductivo, en el trabajo del cuidado. Y en sociedades como las nuestras, como América Latina y el Caribe, que se están envejeciendo cada vez más, el tema del cuidado ya no solamente tiene que ver con el cuidado de las niñas y los niños, sino también de los adultos mayores, ¿no? de las personas con discapacidad y del cuidado en general, porque todos requerimos cuidado, ¿no? Y atención. Y ahí estamos viendo con preocupación que esto que decíamos, ¿no? Ese supuesto que pensábamos, bueno, esto con las generaciones jóvenes va a cambiar, no estamos viendo que efectivamente estos cambios se estén produciendo a la velocidad esperada, ¿no? Entonces, seguimos viendo que la inserción laboral de las mujeres jóvenes es peor que la de los hombres, que el tema del cuidado sigue estando sobre todo en las mujeres. Entonces, ese es el segundo nudo. Y de nuevo, eso solo es posible si avanzamos hacia la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del cuidado. El tercero son las normas sociales de género, ¿no? Como esa valoración de unos por encima de las otras, ¿no? Esa naturalización de determinadas prácticas que instalan esas desigualdades, ¿no? Se convierten en algo ¿no? totalmente que guía nuestras sociedades, nuestros ámbitos culturales, políticos, sociales, y que cuesta mucho de desmontar, ¿no? Y ahí es donde vemos también algunos cambios, por eso hablamos también de un nudo central, donde tenemos que prestar atención a cómo los hombres, ¿no? Transforman, cuestionan estas normas, porque los avances son muy pocos. Algunos de los estudios que nos están mostrando es que efectivamente en las generaciones jóvenes se siguen perpetuando determinadas actitudes de control, por ejemplo, de celos, de violencias, ¿no? Hay un estudio de Oxfam, ¿no? Muy potente en ese sentido. Bueno, entonces esos nudos, ¿no? En esos tres nudos, el rol de los hombres es fundamental, ¿no? Pero volviendo un poco a la idea de esta visión, ¿no? Al final, ¿no? Estamos en un mundo en el que pareciera, ¿no? No me gusta hablar como de dos bandos, siempre decimos que se convierte en algo bélico, pero al final no estamos hablando de modelos sociales donde ¿no? un modelo social que promueve la igualdad con un modelo social que quiere perpetuar la desigualdad, un modelo social donde se reconoce la autonomía, ¿no? De las mujeres, a un modelo social donde, ¿no? donde las mujeres siguen estando, ¿no? en situación de inferioridad que los hombres, ¿no? Con todos los matices y las desigualdades que hemos hablado antes, y que además tiene trincheras. Y estas trincheras son ¿no? trincheras, por ejemplo, como la educación. Esto, ¿dónde nos encontramos con esas tensiones, con esas miradas más conservadoras y fundamentalistas? Pues en la educación, en concreto en la educación integral de la sexualidad, en el género, como venimos hablando, ¿no? De considerar que el género es esencial, que es natural, ¿no? Que no es una construcción social, ¿no? Y que por lo tanto hay que transformarla, en el tema de la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? En el cuerpo de las mujeres, en la familia. Todos estos temas me imagino que luego los van a abordar los colegas, ¿no? Y además eso se da en las calles, en las leyes, en las casas, pero también en los discursos. Y ahí es, ¿no? esta conversación que ya ¿no? que Sara ¿no? pues va a entrar más en detalle, pero cómo los discursos construyen sentidos comunes, construyen miradas sociales, ¿no? Y por lo tanto hay que prestarle mucha atención, ¿no? Ella dará ejemplos muy concretos, estoy segura, ¿no? Ahí yo creo que los hombres, ¿no? que los hombres no solamente cuestionen estos discursos hegemónicos, ¿no? sino que además actúen de manera clara, posicionándose, ¿no? como contra estos discursos de desigualdad y a favor de la igualdad es importante. Ya para cerrar, tenemos un horizonte ambicioso que nos marcan estos compromisos que yo les planteaba al principio, Cairo, ¿no? El consenso de Montevideo, Beijing, ¿no? Pero los pendientes 25 años después son enormes todavía, ¿no? Este año se está revisando Beijing con este foro de generación e igualdad y es muy retador pensar que en 25 años como
como mundo, como sociedades, no hemos podido cambiar muchas de estas situaciones. Entonces, yo creo que eso pasa principalmente por esta conversación, les tengo que decir, por esta conversación de qué pasa con los hombres y cómo los hombres pueden transformar los discursos, los sentidos, las prácticas en las sociedades en que vivimos. Muchísimas gracias, José Roberto y colegas. Gracias, Neus, por darnos esta recapitulación de dónde venimos también con estas luchas que son sociales, que si bien es cierto son asumidas en el seno de las Naciones Unidas, son luchas sociales de las mujeres, de las organizaciones, de la sociedad civil, de activistas, son luchas históricas que están detrás de todos estos avances que hoy día podemos llamar metas internacionales o que los países deben rendir cuentas alrededor de esto y que nuestra labor como Naciones Unidas es acompañar estos avances. Tú bien lo decías, hay muchos retos. Sabemos que desde el momento en el que ya se planteaban estos planes, cuando se planteaba Cairo, cuando se planteaba Beijing, alrededor ya habían discursos en contra de la igualdad por el temor a la transformación de género que podía ocurrir. Y sabemos que esto sigue ocurriendo hoy y es por eso que estamos aquí para conversar cómo podemos hacer. Y para entender esto, gracias Neos, porque nos das ese panorama también de las brechas enormes que aún continúan, pero añadiendo a estas brechas y a estos desafíos, ahora quisiéramos escuchar a Felipe Gaitán Alcalá. Felipe es nuestro colega, amigo. Felipe es doctor en sociología, es profesor investigador de la Universidad La Salle en México y ha venido investigando acerca de la laicidad, los conservadurismos, los fundamentalismos y su rol o su impacto en la democracia. Yo quisiera invitar a Felipe para conversar acerca de cuál es esa diferencia ¿existe alguna diferencia entre conservadurismo y fundamentalismos? Y también abonar a responder esta pregunta de la conversación de hoy, ¿qué rol pueden o podemos jugar los hombres en la construcción de sociedades más democráticas, más respetuosas de la pluralidad, sociedades laicas que permitan el avance y la garantía de los derechos humanos? Felipe, el tiempo es tuyo y gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. No, al contrario, José Roberto, colegas, me da un gusto y celebro este espacio para poder discutir este tema, sobre todo el papel, el rol que tenemos los hombres en esta construcción de derechos, de igualdad. Ya lo decía Neus, esta parte de una agenda todavía pendiente, todavía en construcción de largo plazo, pero tenemos que ir abonando en ese sentido. Lo que resulta interesante aquí es, en principio, la pregunta central sobre el papel de los hombres. Y lo que hemos visto, sobre todo en los últimos años, es que cuando se habla del discurso de género, el estigma sobre las mujeres, sobre las activistas, siempre ha sido una descalificación y una estigmatización. Y el discurso de género coloca como la parte buena, la parte del deber ser, lo masculino y lo heterosexual como la construcción del mundo deseable. Entonces, el tema de lo masculino y lo heterosexual en esta discusión es central por parte de la ideología de género. Sobre todo pensando en estos avances que se ha dado en torno a la diversidad de la sociedad, no solamente en orientaciones e identidades sexuales, sino en general, culturales, étnicas, de muchos tipos, que para los grupos conservadores y fundamentalistas esto representa de alguna manera una amenaza al statu quo, a lo que ellos consideran los valores verdaderos. Y ellos parten de este discurso de lo masculino y lo heterosexual como aquello que debe ser resguardado. Y esto lo hemos visto ahora con la pandemia, que se ha acentuado todavía más. Es decir, si veníamos dando, y ya Neus planteaba este reto de lo que fue Beijing, Cairo, en América Latina, Montevideo, todo este asunto, lo que hemos visto también es que con la pandemia se ha potencializado sobre todo el tema de las intervenciones y de los ataques de los grupos conservadores y fundamentalistas en términos de reivindicar esta parte del mundo normal, del mundo vinculado al tema de lo masculino como el que debe regir este camino. Y hay algo interesante que hemos visto, bueno, al menos hemos visto en América Latina, que es esta idea de que frente a este tema de la ideología de género ha surgido no solamente la fuerza de los movimientos
conservadores o fundamentalistas, que los conservadurismos tienen una característica particularmente, intentan convertirte, los fundamentalistas intentan destruirte, entonces intentan ser excluyentes. En ese sentido, los dos son intolerantes, los conservadurismos y los fundamentalismos, pero hemos visto en América Latina un proceso interesante que son los nuevos puritanismos. Los nuevos puritanismos todavía son más importantes que los conservadurismos y fundamentalismos, porque durante la pandemia, si ustedes notan, toda nuestra actividad fuera de la casa, que llevamos afuera en el espacio público, donde podíamos debatir, donde podíamos llevar nuestras demandas, podemos exigir una serie de cosas, se ha trasladado al ámbito privado, al ámbito del hogar. Y en el ámbito del hogar, estos nuevos puritanismos, lo que hemos visto es un control, sobre todo de aquellas discusiones públicas colocadas ahora en el ámbito privado, donde ya no se discute, se acatan simplemente lo que se establece desde el hogar mismo. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en algunas partes de América Latina, donde se han dado fenómenos interesantes, por ejemplo, el PIR parental, que esta cuestión es qué pueden y qué deben enseñar las escuelas a mis hijos. Si están en la casa y si están dentro del hogar, yo defino qué entra y qué no entra. Y encontramos una frase muy recurrente que lo mencionaba hace un momento, que es esta parte de los padres de familia dicen, la democracia termina donde empieza la puerta de mi casa. Y en ese sentido, vemos que el nuevo puritanismo coloca la figura del paters family, del padre de familia, del sujeto hombre o de la masculinización de la rectoría del hogar por encima de cualquier otra cosa. Y esto es importante porque frente a un tema de un pánico a la pandemia, se desata también lo que se ha venido trabajando, que es el pánico moral. Es decir, hay hombres y mujeres que no necesariamente son conservadoras, pero frente a la incertidumbre del exterior, prefieren optar la seguridad por encima de la libertad. Entonces, la figura del pater family, del padre de familia, se ha vuelto central en el nuevo puritanismo, es decir, el discurso de una masculinidad que regentea, que dirige, que organiza el hogar, ha sido central. Y esto lo hemos visto por el crecimiento de la violencia intrafamiliar, lo hemos visto por el tema de las intolerancias dentro del hogar, lo hemos visto en diferentes ámbitos en ese sentido. Y bueno, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros los hombres para contrarrestar este tema de esta centralidad de lo masculino y lo heterosexual? En principio, me gustaría recuperar algo de Simone de Beauvoir que decía, el problema de la mujer siempre ha sido un problema del hombre. Es decir, el hombre siempre ha llevado o ha tratado de dirigir los temas en los cuales cualquier tema de la mujer o los temas de género siempre son abordados desde los hombres por los hombres y con la perspectiva de los hombres. Y esto puede ser un riesgo para nosotros mismos cuando nosotros como hombres intentamos dirigir una discusión, sobre todo en el tema de igualdad, desplazando a las mujeres, es decir, nosotros tratando de tutelar las discusiones, los discursos, cuando en realidad somos acompañantes, pero también somos parte de este proceso, no como titulares, no como los que encabezan, sino como aquellos que de alguna manera estamos acompañando y tratando de esta parte de construir un mundo de igualdad, donde ni uno ni otro tenga una tutela, sino más bien es una construcción conjunta. Y aquí yo abonaría a 3 elementos donde nosotros, los hombres, podemos abonar en principio a una discusión todavía de mayor alcance que pudiera no solamente contrarrestar los discursos conservadores o fundamentalistas, sino empezar a desestructurar estos nuevos puritanismos que, reitero, hay hombres y mujeres que no necesariamente son conservadores, pero frente a la amenaza externa sí asumen estos rasgos puritanos en el hogar. La primera tiene que ver con una parte del discurso. Y este discurso tiene que ser un discurso donde empecemos por un tema de reconocimientos, de reconocimiento a lo diverso, reconocimiento a lo que no es aquello con lo que compartimos, pero que convive de alguna manera entre nosotros.
Y esto habla, en principio, de empezar a cambiar el discurso, porque el discurso lo que hace es cambiar realidades. Es empezar a hablar, empezar a tratar de cambiar este discurso por un discurso de inclusión, un discurso no solamente en lo público, sino también en lo privado. Y creo que ese es un reto que tenemos, sobre todo como organizaciones, como académicos, porque casi siempre hay una separación entre lo público y lo privado, donde lo público lo podemos discutir y lo privado se vuelve cerrado y se vuelve complicado acceder a él. El segundo elemento tiene que ver con una pauta relacional. Y relacional me refiero sobre todo a generar estas redes, empezar a generar estas redes donde el tema del rol del hombre tiene que ser específicamente señalar que tendríamos nosotros que ser partícipe de la construcción de una sociedad de igualdad, una sociedad donde haya una justicia entre todos y empezar a desestructurar esta centralidad de lo masculino y lo heterosexual. Entonces, y la parte relacional significa empezar con nuestros círculos más primarios, nuestros círculos alrededor, pero también un diálogo generacional, porque querámonos no, empieza a haber un relevo generacional importante. Los llamados millennials o los que vienen atrás empiezan a tomar control, empiezan a tomar el espacio público y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a incidir, sobre todo en esta parte relacional. Y finalmente, la parte de los derechos y las demandas en el espacio público. Tenemos que volver de lo privado al espacio público y hacer efectivas las demandas. Nosotros hemos trabajado desde el punto de vista de la laicidad, hombres y mujeres, tratando de construir el tema de los derechos civiles, derecho a la información, derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de participación, donde podamos reconocernos, antes que nada, en nuestra dignidad como personas y donde podamos abonar desde este concepto de laicidad, garantía de derechos, donde podamos garantizar la participación de todas y todos, pero sobre todo pensando en el rol de los hombres en esta perspectiva, donde nosotros somos corresponsables de este momento para abonar a una igualdad y contrarrestar estos discursos de la ideología de género que son discursos de odio y de estigmatización. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que nos dejas pensando. Yo espero que las personas que nos acompañan y que están viendo además también a través del live estén reflexionando tanto como yo, sobre todo al escucharte y plantear cómo tenemos este desafío para construir sociedades más justas, donde los hombres también tengamos un rol activo, ser partícipes. Y tú nombrabas algo, cómo esta discusión entre el ámbito público y el ámbito privado. ¿Dónde se construye democracia? ¿Dónde se construye pluralidad? ¿Es solo en el ámbito público o tenemos que hacer del ámbito privado una discusión pública y los asuntos del ámbito privado también discutirlos? Es decir, ¿cómo rompemos esta secretividad que sabemos que también es un legado histórico? ¿Cómo somos capaces de sacar la conversación del ámbito privado y viceversa? Cómo ser partícipes, cómo transformar este discurso, pero cómo también saber que estamos inmersos en una sociedad que te va construyendo y te va cooptando de tal forma en la que el temor cruza. Y tú decías, cómo personas que en su momento pueden tener miradas más amplias, más democráticas, más plurales, ante el miedo, ante la presión social, pueden involucrarse en estructuras y puritanismos o conservadurismos para responder a las expectativas sociales, y sabemos que esto se cruza con la posición de clase, estatus social, toda una serie de dinámicas que se cruzan, que se intersecan. Entonces, muchas gracias, Felipe. Espero que continuemos la conversación. Y ahora yo quisiera, con esta idea del discurso, invitar a nuestra siguiente panelista. Quisiera invitar a Sara Pérez. Sara es doctora en lingüística, ella es profesora investigadora de la Universidad de Quilmes, pero también es parte de distintos proyectos que analizan el discurso con la Universidad de Buenos Aires. Sara, es un placer tenerte con nosotros. Sabemos que tienes una larga trayectoria en venir analizando el discurso a favor de la igualdad, pero también aquel que se opone al avance de la igualdad, del bienestar, de los derechos de las personas y en particular de las mujeres. Para nosotros sería muy importante escuchar
¿Cuáles son las características de estos discursos? ¿De dónde provienen sus formas? Para tratar de entender también cómo la transformación debería ocurrir y hacia dónde debería ir orientada. Sara, el tiempo es tuyo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a UNFPA, muchas gracias a MedEngage por habilitar estos espacios de conversación que son necesarios, que son indispensables, y espero hacia el final retomar la importancia de construir ámbitos colectivos, públicos, diversos, igualitarios, paritarios, para producir nuevos discursos legítimos sobre este orden sexogenérico y estas relaciones sociales que mantenemos a diario y que son tan vitales para nuestra vida cotidiana. Bueno, tal como decíamos hace un rato, no es la primera vez que nos encontramos a charlar sobre estos temas. Y me parece importante retomar las palabras de quienes me antecedieron. Quisiera retomar de Neus ese enfoque que siempre valoramos respecto de que ha habido una serie de cambios significativos en el mundo y en América Latina en particular respecto de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos, de las formas de vivir más dignas y menos desiguales en las últimas décadas. Y los avances en particular en términos de derechos sexuales y reproductivos, y diría que derechos de la salud y derechos de las mujeres en general, no pasan desapercibidos para quienes ven en esto una amenaza a ciertos valores y a ciertas situaciones. Y nos encontramos entonces en las últimas décadas con una intensa presencia de grupos en la esfera pública que se manifiestan de manera sistemática como actores que se resisten a esos avances en los derechos sexuales y reproductivos. Esto ya está siendo y ha sido estudiado en el caso, por ejemplo, de Europa del Este, con los movimientos que llaman los anti-gender movements. En el caso de América Latina, nosotros hablamos o discutimos o conversamos sobre si podemos hablar de grupos antigénero o si hablamos de grupos antiderechos. Lo que está claro es que se tratan de organizaciones de la sociedad civil que se presentan como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que se preocupan por una agenda específica, vinculada sobre todo, como decía Neus, en cuestiones vinculadas con la educación, pero también con cuestiones vinculadas a los derechos de la salud y derechos reproductivos, y a derechos sexuales. Y estos grupos intervienen en la vida pública, tanto en manifestaciones como en acciones de incidencia, como en algo que es a mi juicio lo novedoso, por lo menos lo que a mí me interesa estudiar, como en el ámbito de las redes sociales y de los medios de comunicación. Estos grupos tienen ciertas características particulares. Una de ellas es que tienen un nivel de articulación regional e inclusive internacional, pero sobre todo regional. Y es el caso, por ejemplo, de una organización como Con Mis Hijos No Te Metas. Es una organización que comienza en Perú. Voy a compartir algunas, a ver si es posible. Bien, en el caso de, les decía, en el caso de México tenemos el Frente Nacional por la Familia. En Paraguay está una organización o red de organizaciones que se llaman Somos Muchos, Muchos Más. Y este conjunto de organizaciones, les decía, se presentan como organizaciones ciudadanas no vinculadas ni a cuestiones religiosas u organizaciones religiosas, ni a organizaciones políticas o partidarias, sino que apelan a valores abstractos como en este caso el Frente Nacional por la Familia, o Somos Muchos, Muchos Más en Paraguay, o la Plataforma por la Vida y la Familia en Bolivia. Y en esa apelación lo que hacen es buscar adhesiones entre las audiencias.
Una de las características de estas organizaciones es que apelan a cierto tipo de discursos que permiten generar afinidades, lo que alguna parte de la lingüística llama afiliaciones. ¿En qué sentido? Hago aquí un paréntesis un poquitito teórico. Los seres humanos nos comunicamos y conocemos el mundo por medio del lenguaje, por medio de discursos, si se quiere, por medio de repertorios simbólicos, ahora que las imágenes ocupan buena parte de nuestro accionar comunicacional cotidiano. Y son esos discursos los que nos presentan modos de conocer el mundo. De hecho, conocemos el mundo por nuestra experiencia vital y cotidiana, pero también y sobre todo por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento que adquirimos ya sea en la escuela, hoy en día en los medios, cada vez más en las redes sociales. Ahora, el discurso es un modo de ver el mundo, es un modo de presentarnos el mundo, y también es un modo mediante el cual, de alguna manera, se nos presentan ante nosotros opciones identitarias y de cómo comportarnos. Cómo ser mujeres y cómo ser varones es algo que no solamente se aprende en casa y en la familia, sino que está disponible en el repertorio de signos, en el repertorio de discursos frente a los que nos encontramos. Dentro de las formas de conocer el mundo, nosotros tenemos formas más básicas y formas más complejas, formas que aprendemos más tempranamente, formas que aprendemos con posterioridad. Y esos significados y esos símbolos se construyen, se disputan y no son naturales, son producto también de una construcción social. Conocemos narrativas, por ejemplo, conocemos la narrativa de cómo se realiza una compra, conocemos la narrativa de cómo se va a una institución pública. Yo sé que cuando entro a un lugar público no puedo abrir la puerta como si fuera en mi casa, también sé que debo saludar, que me voy a encontrar con una persona con la que debo dialogar. Esos repertorios de interacciones discursivas también forman parte de los discursos que conforman nuestro modo de ver el mundo. Una característica central de estos grupos, de estos conservadurismos o de estos grupos que llamamos antiderechos, es que ellos están presentándonos un discurso en torno al mundo contemporáneo en términos de lo que llamamos la metáfora o la narrativa de la guerra, donde ellos se presentan como aquellas personas que están defendiendo ciertos valores básicos y la defienden de ataques externos, como por ejemplo Naciones Unidas o como por ejemplo el feminismo y la feminazis, que buscan de alguna manera atentar contra esos valores básicos como la familia. Así, por ejemplo, Padres en Acción Perú, el Frente Nacional por la Familia, la Plataforma por la Vida y la Familia, se presentan como defensores. Ya si vemos el término de la palabra defensa, alguien tiene que defender algo cuando otra persona lo está atacando. Entonces nos presentan un modo de ver el mundo en el que aquellas personas que defienden dicen, por ejemplo, con mis hijos no te metas. Entonces nos presentan, le presentan a la ciudadanía, le presentan a la sociedad civil la representación de un mundo dividido en dos partes, aquellos que defienden a la familia y sobre todo a los niños y a las niñas, y aquellos que seríamos nosotras, las feministas, nosotros los preocupados por los derechos sexuales reproductivos, los derechos humanos, que buscamos modificar eso. ¿Y cómo lo modificamos? Buscamos modificarlo, dicen ellos, por medio de un arma que tenemos, que ellos la denominan la ideología de género, y el género se convierte para estos grupos en aquello que viene a dar cuenta de situaciones que, como ustedes pueden ver, ellos asocian a la intolerancia, a la imposición, y a cuestionar valores como la familia. Se supone que decimos que la familia es un invento. Dejo aquí de compartir. Estos grupos
tienen como característica central que al ponerse ellos en el lugar de la ciudadanía y de la defensa de la familia, interpelan a quienes están del otro lado a tomar posición respecto de uno de los dos bandos. Y por supuesto, como están apelando a valores abstractos y socialmente compartidos, como es la familia, como es el cuidado de los niños y niñas, de inmediato lo que generan de parte de quienes estamos frente a ese activismo en las redes o en las calles es, sí, por supuesto, pobrecitos los niños. Lo que hacen es activar mediante determinados elementos discursivos narrativas conservadoras, tradicionales, que lamentablemente refuerzan y en ocasiones legitiman ciertas situaciones de desigualdad. Como decía Felipe, nosotros tenemos una concepción de familia que se han encargado de reproducir con una familia que podríamos llamar piramidal, ¿no? Esto que George Lakoff llama el modelo del padre conservador, donde hay un padre de familia que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, que es el depositario de los juicios morales, y que en esa toma de decisiones avanza sobre lo que es bueno y es malo para cada una de las personas de la familia, avanza sobre los derechos de cada una de las personas de la familia, y ese padre también es quien defiende a la familia, como lo hacen los grupos conservadores. Fíjense que en esta operación discursiva lo que hay es el refuerzo de toda una situación conservadora y de desigualdades, donde lo que se hace es anular, como bien también decía Neuss, las autonomías, los derechos, las posibilidades de expresión de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres que forman parte de esa familia, si hay una pareja heterosexual o si hay niñas y mujeres. Entonces, lo que estamos viendo es que mediante ciertas herramientas discursivas muy básicas, lo que hacen es activar estos discursos, que son discursos que normalizan situaciones de desigualdad, que normalizan situaciones de violencia, que normalizan esta idea de que lo privado es mío, que la familia es de mi propiedad, donde hay una analogía con respecto a la propiedad. Y como es algo del orden de lo privado, y aquí aparece la dicotomía privado-público de la que hablaba Felipe, es potestad de quién manda en la familia, y se refuerza de nuevo un modelo de familia. Y tenemos un tema aquí para charlar, y esta es una mesa en la que habemos latinoamericanos, latinoamericanas, y es que para nuestra tradición cultural la familia es un valor preciado. No voy a avanzar por cuestiones de respeto de apropiaciones culturales, pero entiendo que en la mayoría de nuestros pueblos la familia es un valor deseado. George Lakoff, que hace un estudio desde otro tenor, plantea que como es el lugar en el que nacemos, el primer lugar donde recibimos bienestar, allí también nos gusta estar. Y en este sentido, lo que hacen ellos es construirse ellos como defensores de la familia. Como tengo poco tiempo, podría seguir un rato largo, pero quiero tomar la propuesta y responder la pregunta. ¿Qué pueden hacer los hombres respecto de esta situación? Lo primero y principal, como hablábamos hoy, es el orden del discurso, y los discursos tienen que ver con el poder. Y una cuestión importante, les decía al principio, es construir discursos legítimos. Construir propuestas acerca de nuevas formas de relacionarnos y de nuevas formas de ser, pero que esos nuevos discursos además sean legítimos, que en la escuela, por ejemplo, podamos aprender, como se hace con la educación integral de la sexualidad, que la familia no es necesariamente una organización piramidal y autoritaria, sino que es un espacio de convivencia, cuidados mutuos y respetos mutuos. Y esto implica, a partir de un concepto de familia que podemos empezar a pluralizar como familias, ¿sí?, pensar las familias como nuevos espacios. Y en esto los hombres tienen un rol fundamental, tanto en sus propias prácticas como en el aporte a la reflexión sobre nuevas formas de familias, como nuevas formas de relaciones sexoafectivas y nuevas formas de vinculaciones con la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidades no me refiero solamente, que es importante, a pensar que existen otras sexualidades y no solo la heterosexualidad, sino que puede haber formas de relaciones heterosexuales no violentas, que puede haber formas de relaciones heterosexuales desde el cuidado, desde el respeto y desde la autonomía. Y el valor de la autonomía aparece aquí como un valor fundamental a preservar y respetar para todos los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su género o de su identidad u orientación
de su clase, etc. Entonces, me parece que el desafío que enfrentamos como sociedad es construir discursos legítimos en espacios como este, en espacios igualitarios, donde podamos proponer discursos atractivos que nos interpelen, porque claro, ellos tienen un discurso que está acompañado por años de tradición respecto de la familia, el lugar de protección y de cuidado. Nosotros tenemos que mostrar, hacer públicos discursos que nos permitan visibilizar que existen formas dignas, felices, respetuosas de convivencia en el ámbito de la familia, en el ámbito de las relaciones sexoafectivas, y eso supone algo que es bastante difícil, que es romper el discurso hegemónico y el statu quo, es asumir en público, y ya cierro, que debemos cuestionar esos discursos hegemónicos. Y yo sé que eso para los varones, para las mujeres, cuestionar la jerarquía y exigir autonomía puede llegar a costar la vida, como lo muestran los feminicidios en América Latina. Querer vestirse y tener una vida sexual independiente puede terminar en violencia sexual. Nosotras corremos muchos riesgos. Los varones también corren muchos riesgos. El primer riesgo es perder el privilegio de ser considerado un par por quienes gozan de todos los privilegios. Voy a cerrar con esto porque sé que vienen muchos colegas y muchas colegas para decir cosas interesantes. Creo que la recomendación es seamos valientes y tratemos de quebrar estos discursos que nos proponen desigualdades y violencias con discursos que propongan formas de relaciones más dignas, más respetuosas y más felices seguramente. Gracias. Muchas gracias, Sara. Y vemos cómo todas estas la conversación se va colectivamente complementando. Como Neus nos hablaba de esta autonomía que ya Sara mencionaba, pero también Neus nos empezaba a decir cómo incluso tenemos que desafiar estas dicotomías de cuando conversamos esto es de este bando o de este otro. Vemos cómo estas dicotomías se repetían en la conversación con Felipe, quien nos decía el ámbito público, el ámbito privado y los desafíos que implica la transformación en ambos planos y no necesariamente en uno solo o dejándolo a la deriva. Y luego, Sara, ¿cómo nos planteas cómo estos discursos que tienen una articulación regional utilizan esta metáfora de la guerra? Y definitivamente la metáfora de la guerra no es algo que el movimiento social, que quienes están en la lucha por la justicia social es algo que querramos mantener, pero es la realidad. Estos discursos se montan ante la defensa de algo que implica proteger una sociedad y un status quo que garantiza seguir viviendo en la desigualdad y ante una serie de violaciones de derechos humanos, de prácticas que son nocivas y de elementos que limitan la existencia. Entonces, tú nos platicabas ya de cómo estas articulaciones iniciaron en Perú. Ahora yo quisiera ir inmediatamente a invitar a Aarón Puescas, quien es un activista joven de Perú. Él es parte del equipo de Pronsex, él es investigador social, es psicólogo social, y Aarón ha venido trabajando desde la perspectiva juvenil, pero también con hombres jóvenes a partir de estos elementos transformadores. Aarón, el tiempo es tuyo. Nos gustaría escuchar. Muchas gracias, José Roberto. Muchas gracias a UNFPA, Men Engage. En realidad es como una bonita experiencia también poder escuchar a los demás panelistas, y siento que estoy aprendiendo un montón también. Yo, para hacer corto el tiempo, he tratado de armar una presentación chiquita nada más, así que les voy a compartir mi pantalla para que veamos algunas ideas que he estado esbozando durante la semana desde que salió más o menos la propuesta de conversar sobre este tema. Como bien mencionó José Roberto, yo soy psicólogo social y me he orientado más hacia el trabajo en políticas públicas, intervención comunitaria, considerando el enfoque de masculinidades también, pero también el enfoque de diversidad sexual y de género. Yo también soy una persona LGBT y desde este horizonte es que también he estado activando un poco en los espacios en los que me encuentro. Entonces, nada, yo les cuento, básicamente yo vivo en Lima, ¿no? Especialmente en una zona de Lima que se llama Callao, es la provincia constitucional,
que son dos de las zonas en las que encontramos un mayor índice de violencia de género también, una mayor tasa de feminicidios, de violencia sexual, de violencia familiar, etcétera, ¿no? Y es a partir de esas experiencias también y del contexto en el que nos encontramos que he venido a identificar. También a partir de la revisión de algunos textos que pude hacer, digamos, en ese tiempo, identificando algunas cositas básicas sobre cómo es que el discurso contra la igualdad de género, el discurso conservador, antiderechos, ha venido incidiendo en el país y especialmente en la comunidad, ¿no? Básicamente este discurso se ha configurado como un sistema de creencias, valores, ideas que han sido difundidos, al menos aquí en Perú, por una serie de organizaciones principalmente religiosas, ¿no? Que han buscado posicionar una agenda en los distintos espacios en los que participaban, ¿no? Entre ellos los medios de comunicación, agrupaciones o comunidades religiosas, entre otras plataformas. Y básicamente los 4 puntos que han defendido más, ¿no? Y en los que más han hecho incidencia en el país ha sido, como bien han comentado muchos compañeros y compañeras del panel, ¿no? La protección de una familia natural, ¿no? Una suerte de familia, una familia, ¿no? Una suerte de prototipo de familia heterosexual, ¿no? Teniendo un hombre, digamos, un pater, ¿no? Como ya se ha mencionado, en la cabeza de la familia, ¿no? Quien vela por el orden, y quien provee además en este tipo de colectividad, ¿no? Curiosamente, este discurso ha sido utilizado para incidir en contra de los movimientos en derechos humanos y los movimientos de la diversidad sexual, sobre todo para el reconocimiento de los derechos de las parejas de mismo género, digamos, ¿no? Especialmente aquí cuando hubo un movimiento por el reconocimiento de la unión civil. En Perú no tenemos ni unión civil ni matrimonio, digamos, para personas del mismo género. Entonces, cuando hemos intentado incidir en estos espacios como el Congreso, por ejemplo, para que se aprueben iniciativas legislativas que reconozcan este derecho, este discurso se activa como un dispositivo también de violencia simbólica, ¿no? También para temas, por ejemplo, de aborto, ¿no? Aparece también otro elemento de este discurso, que es el tema de la protección del concebido, ¿no? Como una suerte de restricción para el acceso al aborto, no solamente terapéutico, que es básicamente lo que se ha promovido aquí, sino más bien el aborto en cualquiera de sus causales, ¿no? También han utilizado este discurso para eliminar, ¿no? Intentar eliminar la educación sexual integral y el enfoque de género en las políticas públicas, especialmente en la educación, ¿no? Y también ha sido un elemento para judicializar, por ejemplo, profesionales de la salud que han realizado interrupciones del embarazo a mujeres, ¿no? Hay profesionales de la salud que están siendo judicializados ahora mismo, así como algunas mujeres también, por estas situaciones, ¿no? En el caso peruano, esto se condensa básicamente en 2 movimientos que han tenido bastante influencia en los últimos años. Ahora sí, me había silenciado. Estos movimientos han tenido bastante incidencia, ¿no? Y básicamente son 2. Por un lado está el movimiento Con mis hijos no te metas, que digamos en Latinoamérica ha tenido bastante fuerza, ¿no? En Perú particularmente también. Y además de ese movimiento, se ha configurado como uno en específico, que es el movimiento de la Marcha por la Vida, ¿no? Así se llama. Y es una marcha, digamos, que se convoca cada cierto tiempo y que funciona como una herramienta de avance también para los discursos contra el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? El movimiento Con mis hijos no te metas no hacen marchas, hace muy pocas marchas. Usualmente lo que ellos hacen es tomar puentes en las vías públicas en las distintas ciudades del país, ¿no? Y ponen carteles gigantes que dicen o con mis hijos no te metas, o ponen carteles que dicen no a la ideología de género, cosas así, ¿no? Las principales implicancias que, al menos en este escenario, ha tenido este discurso es que se ha logrado promover un sinnúmero de manifestaciones y discursos de odio hacia personas LGBT y mujeres, ¿no? Especialmente, una vez más, respecto al acceso a sus servicios básicos en salud sexual reproductiva, por ejemplo, pero también para el reconocimiento de ciertos derechos a través de las leyes, como por ejemplo el derecho a la identidad. En Perú tampoco hay hay una ley de identidad de género, ¿no? El aborto también, salud integral, la no violencia, entre otras, ¿no? Curiosamente, estos discursos, hablados también por muchos políticos, políticas, periodistas, líderes religiosos, entre otros,
ha agudizado la desinformación en el imaginario social, ¿no? Uno de los principales argumentos en contra de la ESI de parte de estos actores es que supuestamente los materiales educativos que parten y que incorporan un enfoque de género son homosexualizadores, ¿no? Y de hecho hace poco ha habido unas declaraciones de uno de los candidatos. Nosotros estamos ahorita en un proceso electoral, ¿no? Y uno de los candidatos, que por suerte, digamos, no necesariamente está primero en las encuestas, pero que sí representa, digamos, a esta ala conservadora, ha dicho que en los materiales escolares, ¿no?, de primaria, hay como se incita a los niños a vestirse de niñas y a besarse con otros niños de su mismo género, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que es totalmente falso, ¿no? Pero digamos, este tipo de discursos activan miedos en nuestra sociedad, ¿no? Y son además bien utilizados para mover opinión pública, ¿no? Lamentablemente también basada en desinformación y en ausencia de evidencias, ¿no? Además, también promueven interpretaciones restrictivas de los derechos humanos. Por ejemplo, una manera de entender el matrimonio, ¿no?, de parte de estos grupos, y en el marco de este discurso también, sostiene que el matrimonio es algo que solo se puede tener entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, interpretan, ¿no?, las leyes también de manera muy conveniente para su forma de pensar, digamos, ¿no? Promueven también normas legales restrictivas, ¿no? Institucionalizan también posicionamientos religiosos conservadores y sin evidencia empírica, a pesar de que, digamos, en el papel, como decimos aquí, el Perú es un estado laico, ¿no? En la educación básica regular, pública, todos los que hemos pasado por la educación básica regular, pública, hemos llevado un curso de religión, ¿no? Si bien es cierto, podemos exonerarlo, pero tampoco no es una práctica común, ¿no? Es lamentable también que en las escuelas públicas se institucionalicen también posicionamientos religiosos específicos, ¿no? Esto se ha manifestado en una serie de hostigamientos para personas LGBT, mujeres, activistas, profesionales de la salud, incluso organizaciones. La propia organización en la que yo trabajo, ¿no?, ha experimentado amenazas, etcétera, ¿no? Esto, ya para ir terminando, supone ciertos desafíos, creo yo, para las juventudes y la diversidad, y además para las masculinidades. Y es que lamentablemente ese es un discurso que todavía cuenta con cierta legitimidad social, ¿no? Forma parte de un imaginario histórico, ¿no?, que se ha venido consolidando a través de los años, ¿no?, y que está caracterizado por la desigualdad, la violencia, la discriminación, ¿no? También lamentablemente es un discurso desarticulador, y lo pongo en esos términos porque plantea que la violencia, por ejemplo, la desigualdad, es una cuestión, es un problema, entre comillas, de los hombres, o mejor dicho, de los grupos particulares que experimentan esta violencia y esta discriminación, ¿no? También es un discurso que patologiza, por ejemplo, la violencia, ¿no?, diciendo que si una persona ejerce la violencia es porque debe tener algún tipo de trastorno mental, y no necesariamente porque es una persona sin ningún tipo de trastorno, pero que ha sido socializada en un contexto, digamos, machista y desigual, ¿no? Es también un desafío particularmente para las masculinidades, ya aterrizando en el tema, porque es un discurso que defiende la dominación de lo masculino, ¿no? Lo que puede significar un discurso seductor para muchos hombres, ¿no?, que no están familiarizados con propuestas alternativas o progresistas, digamos, ¿no? Y también, lamentablemente, está enquistada en las instituciones, ¿no?, sobre todo en las instituciones del poder y poderes como el judicial o el legal, el legislativo, perdón, ¿no?, que son organizaciones o poderes que más o menos enmarcan las interacciones sociales, ¿no?, y definen más o menos las dinámicas en la comunidad. Y nada, finalmente creo que desde una perspectiva más desde las masculinidades y desde la juventud, que es más o menos el rol que me está tocando vivir ahora, ¿no?, yo creo que lo que nos toca es articularnos, ¿no?, empezar a formar equipos colectivos, organizaciones, incidir también en los distintos espacios en los que nos encontramos, ¿no? No solamente hacer incidencia significa irte al Congreso y proponer una ley, sino que también puedes hacer incidencia en la comunidad, ¿no?, participar de la toma de decisiones, alzar la voz, ¿no? Y también ya desde el lado de las masculinidades, reconocer y repensar nuestras propias experiencias de privilegio, de violencia, y la forma crítica en la que podemos replantear, ¿no?, nuestro rol dentro de la comunidad. Y algo que también me moviliza particularmente a mí es que esta pregunta que nos hacemos para interpelar las masculinidades, yo también la extiendo y para interpelar también al movimiento de la diversidad sexual, ¿no? Yo creo que las personas LGBT no estamos exentas de reproducir el discurso contra la igualdad de género, ¿no?
Y para hacer frente a ello, creo que también es importante reconocer que nuestras experiencias de socialización, ¿no? También pueden haberse vistas atravesadas por un discurso tradicional y heteronormativo. En ese sentido, tenemos que identificar nuestras propias prácticas y la forma en que estos valores forman parte también de nuestra cotidianidad, de nuestras relaciones sexoafectivas, amicales, de nuestros espacios de activismo, etc. Y es en ese sentido que creo yo, y es algo que también, una apuesta que defiendo bastante, ¿no? El asumir una postura, una perspectiva interseccional en nuestro quehacer dentro del movimiento, como varones, como personas LGBT o movimientos por la igualdad de género, tenemos que integrar, ¿no? Reconocer que no solamente somos hombres, sino que también somos hombres migrantes, hombres con algún tipo de orientación sexual disidente, ¿no? Que hemos sido personas también racializadas, nos va a ayudar para ir no solamente integrándonos y reconociéndonos humanos en ese sentido, sino también reconociendo nuestras propias experiencias de privilegio, ¿no? y de violencia y discriminación ejercida y también experimentada, ¿no? Nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Aaron. Y seguimos en esta conversación. Muchas gracias a quienes están dejando sus mensajes en el chat. Ahí tienes aplausos, Aaron, que te han puesto. Muchas gracias. Yo solo quisiera recuperar de lo que nos compartes. Gracias por traer esta perspectiva desde la mirada LGBTI, pero también desde la perspectiva juvenil. Cómo toda la conversación nos vuelve a llevar al ámbito de que un ámbito estratégico para la transformación son las familias. Tú mencionabas la desinformación, cómo el miedo lleva a hacer, recuerdo la imagen que nos proyectaba Sara del caballo de Troya, esta metáfora también de que hay algo en lo que vienen y se insertan, lo que nos compartías de cómo se promueve esta idea de homosexualizar a la sociedad o el infundir temor, este eslogan de con mis hijos no te metas, que también Sara ya lo presentaba, que tiene que ver con llegar a tus temores más íntimos y a la necesidad de responder, de defender y de proteger con esta metáfora de la guerra que ya Sara nos hacía. Y me gustó mucho cómo cerrabas diciendo cómo debemos ser capaces de interpelar los movimientos. Y esa es la razón de por qué esta conversación ocurre. ¿Por qué si hablamos de que hay oposición a un discurso a favor de los derechos o de la igualdad, a veces los hombres no nos pensamos que tenemos algo que decir o hacer? Y esta interpelación también es interseccional hacia otros movimientos. Muchas gracias, Aaron. Continuamos la conversación. Y esto me lleva a escuchar ahora a Ana Lucía Ramazzini. Ana Lucía Ramazzini es guatemalteca, es socióloga, es una educadora feminista, profesora investigadora de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ana Lucía ha venido investigando sobre distintos tópicos alrededor de los derechos humanos de las mujeres, las niñas. Esto incluye la educación integral en sexualidad, las uniones tempranas o los matrimonios infantiles, y recientemente también el discurso anti-género o anti-avance de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Ana Lucía, nos gustaría escuchar de ti. ¿Cuáles son tus reflexiones desde el caso de Guatemala, a la luz también de esta conversación, al momento de que ya hemos escuchado a Neus, a Felipe, a Sara, a Aaron? Tus reflexiones desde Guatemala. Bienvenida, Ana Lucía. Muchísimas gracias a UNFPA y a Men Engage por la oportunidad y además por esta conversa tan urgente y necesaria, sobre todo desde los diferentes territorios y las diferentes disciplinas. Yo creo que es fundamental hacerla. Y bueno, escuchando a mis colegas, creo que hay muchos elementos que son fundamentales para avanzar en la discusión, pero también otros que yo quisiera poner en nuestra mesa para que podamos seguir pues conversando. Y quisiera empezar con algo muy básico, y es que en una investigación que estamos realizando, en donde hemos tratado de desmembrar, desmenuzar los discursos antiderechos, hemos encontrado pues estos temas que ya mis colegas mencionaban y que ahí quiero enfatizar. Hablan de la complementariedad entre hombre y mujer en la familia, hablan del diseño de la mujer desde su corporeidad para recibir y acoger, plantean la necesidad de retomar el papel del padre como varón, y aquí las palabras no son coincidencias, sino que tienen también una intencionalidad estratégica clave, y de la madre como una mujer.
hablan en el recuento que hemos hecho de evitar que los padres se maternalicen, de luchar contra el aniquilamiento de la feminidad y la masculinidad. Y en los comentarios que se van gestando a lo largo de sus webinarios o de los eventos que tienen, hablan de romper, de que no hay que romper con la idea de masculinidad tradicional. Y que lo que hay que hacer es desmontar la noción de que la masculinidad genera violencia. Y el razonamiento que hacen es porque entonces no se tiene un incentivo para ser hombres o para que las mujeres, y cito, tengan de hacerse novios. Otro de los elementos es que la familia patriarcal ha funcionado bien porque el hombre ha protegido a las mujeres. Estos comentarios, digamos, que están planteados desde la cotidianidad y retomando lo que son fundamentales para entender qué es lo que hay en esta construcción también de las estrategias y de los discursos antiderechos. Y lo que estamos viendo es este orden natural heterosexual de complementación hombre-mujer que se traduce en el caso de Guatemala y en el caso del resto de países, como lo planteaba Aaron, en una agenda pues nacional, global y en un posicionamiento en contra de políticas democráticas. Lo que estamos viendo en todo esto es evidencia de que los grupos antiderechos no solo están activando, reaccionando a los avances de las mujeres, de la población LGBTIQ, de las juventudes, sino que tienen una dinámica propia y posicionada a largo aliento para mantener este orden social a partir de un supuesto orden natural. Y es por eso que muchas de las estrategias en todos los territorios, en los países, están confluyendo con alianzas y acciones que también tienen que ver con la disputa del Estado. Y en este marco de articulación de los fundamentalismos religiosos, políticos y económicos. Pero quiero aquí enfatizar además, detrás de estas narrativas, cómo hay esa custodia de la vida, la feminidad y la masculinidad. Y lo cito porque así es como lo nombran. Y cuando hablamos de custodia, tiene que ver también con elementos religiosos de proteger, garantizar, avalar, defender esta noción de feminidad y de masculinidad. Y en esto es fundamental entender cómo esa custodia de masculinidad y feminidad está atravesando la cosa pública. Es decir, acá no estamos hablando solo de religión, estamos hablando de política, estamos hablando de política de salud, de política de educación. No por casualidad, el domingo 14 de septiembre salió en el New York Times, por ejemplo, que en China, desde el Ministerio de Educación, están planteando prevenir que los hombres se maternalicen, se conviertan en mujeres a través de la revisión del currículum. Estamos hablando de política educativa. Y ya también lo planteaban antes los colegas, la educación integral en sexualidad que tendría que estar a lo largo de todo el sistema escolarizado, pues no está tampoco porque hay un temor ahí para que no se siga custodiando la feminidad y la masculinidad, digamos, desde esta noción errónea de lo que es la educación integral en sexualidad desde su perspectiva. Pero bueno, yo lo que quiero plantear acá es que estamos hablando de política, política sexual, política educativa, política de salud. Y en el caso específico de Guatemala, estamos viendo cómo esto tiene que ver con la creación de iniciativas de ley, entre comillas, de defensa de la vida y la familia, como le están llamando, o frenando aquellas que se consideran pueden representar un peligro, como la iniciativa de identidad de género, la iniciativa para la protección integral, el acceso a la justicia, la reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata, que fue reducida a nombrarla solo como ley del aborto para los antiderechos y desde ahí se generó la lucha en contra de esta. En esta intervención de la cosa pública, la democracia está en juego. O sea, estamos hablando de que por un lado ubican al pluralismo como una amenaza a su propia noción de pensamiento único y de defensa de una forma única de ser, estar y vivir en el mundo. Y está, pues, socavando, ¿verdad?, el cimiento de un Estado democrático. En el caso de Guatemala estamos viendo esta articulación entre la agenda regresiva,
una agenda pro impunidad y una agenda antiderechos. Y esta articulación les está permitiendo posicionarla con mucha fuerza. De ahí tenemos, por ejemplo, las declaraciones del año pasado de una diputada, y fíjense, a cargo de la Comisión de Ciencia, Educación y Tecnología, que decía, no quiero que en educación se estén dando cosas como genocidio y educación integral en sexualidad. O sea, esa frase nos permite entender esta articulación de la agenda regresiva, de la agenda pro impunidad y de la agenda antiderechos sexuales y reproductivos. Pero también nos muestra un proceso que a nivel latinoamericano estamos viviendo, y es la desdemocratización. Esos procesos de desdemocratización que están buscando asegurar el lugar de las mujeres y los hombres. Y cómo, interesantísimo lo que planteaba Felipe, lo están haciendo desde el fortalecimiento de los puritanismos en el ámbito privado. En todo esto hemos encontrado también estrategias que identificamos a lo largo de América Latina y globalmente también. Y ya Aaron mostraba varias de ellas. Por ejemplo, la ocupación del espacio público de toma de decisión, pero también el lobby, la influencia y la articulación internacional. Es impresionante cómo lo que planteaba Aaron en la intervención anterior es un vivo reflejo de lo que también pasa en Guatemala, claro, con sus matices a partir de su propia historia como un país, pero es esa articulación que está ahí presente. E insisto, es una articulación global en donde lo religioso, lo económico y lo político, junto con esa agenda regresiva, está presente. La movilización del miedo y la criminalización. Y es un miedo que están utilizando, que están movilizando en contra de la izquierda, en contra del rompimiento de la heteronormatividad, de la autonomía de las mujeres, del reconocimiento a la diversidad. Pero además están ubicando enemigos públicos, y eso es algo sumamente peligroso. Los enemigos públicos, las feministas, las juventudes, las disidencias sexuales. Y bueno, estamos viendo también cómo todo esto se instala en una supuesta batalla cultural de la que también plantean. Pero para ir cerrando, porque sé, José Roberto, que el tiempo se nos está escapando rápidamente, quiero señalar dos cosas fundamentales. Y es cómo esta noción de masculinidad hegemónica y de esa custodia de la masculinidad hegemónica y del modelo dominante masculino lo estamos viendo en la vida de las niñas y las adolescentes, y lo logramos traducir a través de las investigaciones en ese impacto. Estamos cerrando el 2020, lo cerramos con 95,000 embarazos de menores de 19 años, y de esos 4,520 de niñas entre 10 y 14 años. Estamos viendo que se siguen dando las uniones tempranas infantiles forzadas. Estamos viendo que se sigue planteando las condiciones están puestas desde la impunidad también para la violencia sexual, e incluso para la violencia sexual que deviene en maternidades forzadas, y que una investigación nos da cuenta de cómo también se están generando suicidios a partir de esto en niñas y adolescentes. O sea, esta masculinidad hegemónica está presente y está impactando. Entonces, yo no quiero dejar de mencionar ese impacto en la vida de las niñas y las adolescentes, y también la necesidad de replantear este rol que pueden jugar los hombres para contrarrestar estos discursos. Cuando hablamos de rol desde lo sociológico, y aquí no me escapo de eso, estamos hablando de comportamientos, pero más allá de comportamientos, yo priorizaría tres cosas. Primero, necesitamos comprender qué son relaciones de poder, y necesitamos problematizar estructuralmente esas relaciones de poder, que ya mis colegas abonaban y ahondaban en esto. Desmontar las complicidades también entre los hombres desde la construcción esta del pacto patriarcal. Eso para mí es fundamental. Y otro que me sumo a lo que planteaban mis colegas, sobre todo Sara, construir, difundir, mediar otras narrativas que cuestionen el discurso hegemónico y que también desmonten los imaginarios sociales dominantes de ser hombre. Para mí esas son tres cosas fundamentales en las que se necesita trabajar para ir desmontando estos discursos y para ir frenando esa desdemocratización, pero también para ir avanzando en nuestra propia agenda vinculada a los derechos sexuales y reproductivos y a la pluralidad del mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana Lucía. Y definitivamente podríamos pasar aquí. Necesitamos mucho más tiempo para conversaciones como estas. Pero quisiera recuperar esto que decías, cómo estos discursos y desde tu análisis, partiendo del caso de Guatemala, pero también de lo que Flaxo investiga en América Latina y el Caribe, cómo este orden social se basa en un supuesto orden natural y esta noción de la custodia de aquellos elementos dominantes sobre la masculinidad o la feminidad, la hegemonía, y sabemos que esa hegemonía ocurre cuando llega al sentido común. Y tras tocar el sentido común es muy complejo, y por eso quisiera invitar en este momento a nuestro amigo y compañero Andrés Arvit de Argentina. Él es de Privilegiados Argentina, es creador de contenido, comunicador, quien nos compartirá la experiencia de Privilegiados Argentina, trastocando esta noción de la hegemonía cultural de los imaginarios, a partir de generar otras narrativas, viendo hacia adelante, hacia dónde deberíamos ir a partir de esta construcción colectiva. Andrés, el tiempo es tuyo. Gracias, José. Bueno, muchas gracias de nuevo, como todos mis colegas, a UNFPA y a Men Engage por la organización. Gracias, José, por articular, por la invitación, por convocarme. Y es muy interesante cómo fue yendo el discurso a través de todas las intervenciones de las que no pude, estoy muy contento de participar, pero además como oyente, escuchándoles, aprendiendo de ustedes, y cómo todo se fue construyendo para poder hablar desde mi punto de vista, desde Privilegiados, que, bueno, voy a compartir pantalla. Privilegiados viene a tratar de pensar otras narrativas y abogo, ¿no?, a lo que decía Ana Lucía y también Sara, esta idea de construir discursos no hegemónicos, nuevos, y bueno, y como decía Sara, intentar ser valientes, ¿no?, desde nuestro punto, desde el punto que nos toca, ¿no?, a los varones. Y bueno, yo pertenezco a Privilegiados, que somos una red social, que somos perfiles de redes sociales, principalmente nos encuentran en Instagram, después puedo dejar ahí en el chat nuestro @, y es un perfil que lo armamos para repensarnos como varones y desarmar lo aprendido, ¿no? Y cuando decimos varones, puntualmente, desde Privilegiados le hablamos a los varones heterosis, ¿no? Como un varón heterosis, mi compañero de Privilegiados también. Siempre decimos que le hablamos, ¿no?, de la punta de la pirámide para la punta de la pirámide. Y la verdad que lo interesante que nos pasó fue que con el corto tiempo del recorrido que tenemos, desde Iniciativa Spotlight nos pidieron que generemos una campaña que se llama Amigo Date Cuenta. Y quisiera empezar con un pequeño video que es el que se conoce como el tutorial de los privilegios, para que vean un poco la tónica, que vean un poco cómo comunicamos, y ahora sigo contándoles de nuestra experiencia desde Privilegiados. ¿Tenemos privilegios por ser varones? Un privilegio es la ventaja que tiene alguien por sobre otra persona sin que haya hecho nada para conseguirlo. Hay privilegios de clase, de color de piel, de cuerpos hegemónicos. Y están los privilegios que tenemos por el simple hecho de haber nacido varones. Por ejemplo, que no nos pidan ayudar en la casa como a nuestras hermanas. En general no tenemos hora para volver por la noche. Y por la calle no nos acosan ni nos gritan obscenidades. O que nos festejamos las conquistas sexuales, mientras que a las chicas las juzgamos. Estos son solo algunos de los privilegios con los que fuimos criados y que generan desigualdades. Porque cada privilegio nuestro es un derecho que se le quitó a otra persona. ¿Y qué hacemos con esto? Estar atentos, reconocerlos y empatizar con quien no los tiene para transformar comportamientos. No solo te pasa a vos, estamos todos en esta. Y como el cambio no es individual, tenemos que animarnos a hablar de esto entre los varones. Generar espacios que sean equitativos e inclusivos. Y escuchar a todas las personas que no están bajo el paraguas de los privilegios. Dale, amigo, date cuenta. Bueno, esta campaña fue apuntada a jóvenes de entre 12 y 17 años. Por eso tiene toda esta estética, por eso tiene el ritmo que tiene. Nuestro contenido igual también por lo general es consumido personas, según nuestras estadísticas, hasta 40 años, pero sí sabemos que en muchos otros espacios donde rota nuestro contenido, gracias a docentes que enseñan educación sexual integral o diferentes docentes,
gira nuestro contenido para otras edades. Y acá, bueno, me gusta empezar un poco contando la experiencia desde Privilegiados, porque no es que Gustavo y Andrés, los dos varones que forman parte de Privilegiados, estábamos abajo de un árbol, se nos cae una manzana en la cabeza y dijimos, los varones tenemos que dejar nuestros privilegios, ¿no? Digo, no empezó por ahí. Entonces siempre remarcar, ¿no?, que Privilegiados existe gracias a los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, que acá en Argentina, principalmente en Capital Federal, en junio de 2015 fue la primera marcha de Ni Una Menos, donde consideramos que a los varones heterosis se nos sacó del tupper, ¿no? Se nos pinchó la burbuja y quedamos perdidos, quedamos ¿no?, con todos los códigos que se nos habían enseñado de nuestra masculinidad, de nuestra crianza, ahora están en duda. Y empezamos a escuchar que muere una mujer cada 29 horas, ahora acá en Argentina es cada 20, ¿no? Empezamos a escuchar lo que es la violencia machista, se tipifican los femicidios, bueno, y empieza a avanzar, ¿no? Y en este golpe de la ola verde, los varones quedamos desorientados, y más o menos, así a grosso modo podemos decir que hay como diferentes varones, algunos han decidido victimizarse, pensar en... Perdón, están escribiendo por el chat y miro un segundo a ver si hay algo que no se escucha. Perfecto. Nos piden el link, ya lo compartiremos. Perfecto. Pensé que por ahí había un error. Bueno, y en esta desorientación, digo, hay algunos varones que decidieron victimizarse, caer en el, ahora no se puede decir nada, no se puede hacer nada, y hay otros que por ahí nos pusimos a escuchar, ¿no? Empezamos a ejercer la escucha activa, y con esta escucha activa empezar no entender, ¿no? Pero digo, a escuchar las vivencias de las mujeres, de las personas de la diversidad, y empezar a parar la oreja, a callarnos un poco y a escuchar un montón de violencias que nosotros no podemos transitar, no podemos vivir, no nos pasaron por el cuerpo, no nos pasaron por nuestra historia o por nuestro contexto. Y entonces tenemos que estar ahí despiertos con la escucha activa, y con esta escucha, ¿no?, damos con una frase de Diana Mafia que dice que verse en un colectivo opresor es horrible, si vos no tenés vocacionalmente la posición de oprimir. Y esto es importante, digo, porque los varones nos tenemos que dejar de victimizar, ¿no? Como, bueno, pero yo no le pego a nadie, y pensar que la violencia de género es también solamente los extremos más extremos. Y hablando de los extremos y de los estereotipos de violencia, me gusta traer un ejercicio que hicimos desde el perfil de Privilegiados, que era pedirle a los seguidores, contestaron alrededor de 400, ¿no?, describí a tu padre en 3 palabras. Es un ejercicio para el Día del Padre, que después hay un video si lo quieren buscar en nuestro perfil, donde, ¿no?, con 3 palabras armamos la nube, las que más aparecen, más grandes están, las que menos, eso está claro. Y lo interesante de las respuestas es que no es que venían las respuestas diciendo machista, egoísta y abandónico, machista, egocéntrico y terco. No, la verdad que lo interesante de esto es ver cómo, ¿no?, el machista, los machistas, no somos, ¿no?, un monstruo perdido, Gollum abajo del puente, o el femicida más extremo, o el violador, digo, porque es muy fácil como varones desidentificarnos, ¿no?, de esos estereotipos, de esos extremos. Entonces las respuestas eran una mezcla de machista, cariñoso y amoroso, machista, inteligente y sensible. Entonces digo, con esto nos sirve para empezar a entrar y a darnos una idea de que no son, ¿no? Porque si no, digo, si pensamos siempre al machista como este monstruo, ninguno es machista, ¿no? Todos los hombres somos hombres buenos, eso es lo que creemos. Y entonces, un poquito con este discurso que tenemos desde Privilegiados para tratar de identificarnos y de buscar nuestras propias violencias, interpelarnos y hacer autocrítica, nos preguntamos con Gustavo, desde el 2015, somos los dos comunicadores, entonces, ¿qué hacemos los varones, no? Y con él empezamos a armar una lista de privilegios, porque queríamos hacer contenido de varones para varones, hablando sobre nuestros privilegios. Y armando la lista se nos ocurrieron 5 privilegios, que parecían bastante pocos para que haya un sistema patriarcal que doblega la mitad del planeta, ¿no? Entonces, nos comunicamos, ¿no? Hablamos con nuestra amiga Lucía Rodríguez, que es socióloga y feminista, y ahora una tercer pata muy importante en Privilegiados,
que nos ayuda a ver con perspectiva todo lo que por ahí pensamos los varones, o lo vivimos o lo hacemos, y ella nos devuelve una lista de 25 privilegios. Y acá nos muestra entonces que los varones no vemos el machismo porque somos como peces en el agua, ¿no? Que estamos bañados de machismo en esta pecera que es el patriarcado, y si nadie nos marca nada, ¿no? Digo, gracias a todos los movimientos que salen a las calles, no lo podemos ver. Y esto que están viendo es parte también de la campaña Amigo Date Cuenta. Son unas ilustraciones que trae esta idea, ¿no? De cómo estamos nadando en nuestros privilegios y no nos damos cuenta, o cómo nos creemos unos superhéroes y por seguir cierto mandato de éxito y nos va mal en un examen, le damos una piña a la pared y nos rompemos los dedos, o no nos chequeamos, no vamos al chequeo médico, o consumimos alcohol de manera excesiva para quedar bien, ¿no? Con esa cofradía masculina que son nuestras amistades, o cómo la cadena de la violencia simbólica o los chistes con 400 comillas machistas, ¿no? Van permeando y terminan siendo reproducidos por nuestros propios hijos en las escuelas, sin que nosotros vayamos literalmente a decirles, ¿no? Andá y decí este chiste. Y también acá una ilustración sobre la amistad, ¿no? Y cómo esta amistad la tenemos que contraponer con la complicidad. Entonces digo, ¿dónde está esta amistad entre varones? Perfecto, José. Y cómo, voy a hacer lo más rápido que puedo, entonces, la complicidad que surge, digo, tenemos el amigo acosador, abusador, el que avala, el que se ríe, o también el que se queda callado. Y el que se queda callado, que le incomoda, no quiere perder su lugar en la corporación masculina, entonces tampoco tiene por ahí discursos, porque los discursos hegemónicos lo llevan para otro lado, ¿no? Como para contrarrestar esto. Y desde privilegiados, entonces, lo que planteamos y queremos decirle a los muchachos como unas ideas para armar un discurso nuevo, ¿no? Unas nuevas narrativas, empecemos por casa, entre nosotros, entre varones, rompiendo la complicidad machista, y la estrategia de privilegiados que tenemos es hablar en primera persona del plural, incluirnos constantemente en este trabajo de las violencias de las masculinidades, no señalar, ¿no? Y, perdón, además con el tema de pensarlo en el plural, también lo que tenemos que hacer es no, hacer el trabajo individual de la transformación y de la interpelación, pero sin dejar de lado también y sin desacoplarnos del colectivo, y de todo el trabajo colectivo que tenemos que hacer. Por eso estos discursos y estas ideas de comunicación, ¿no? Y no señalar, porque nosotros también seguro hemos ejercido violencia, entonces a veces es mejor generar autocrítica y así una conversación horizontal. Y para que sea esta conversación horizontal no tenemos que hablar desde un pedestal, porque no somos nadie para ir a bajarle este conocimiento a alguien. Entonces, en esta construcción horizontal proponemos hacernos preguntas. Y a veces, en base a la pedagogía de la pregunta, poder llegar con nuestros pares a ciertas respuestas y a ciertas herramientas para dejar de pensar la masculinidad como un dispositivo único, ¿no? En singular, que lo único que nos genera es más peso en la espalda de los varones, ¿no? Nos pone esta mochila con mandatos que son piedras para llegar a cierta masculinidad hegemónica, y esa masculinidad hegemónica yo lo considero como una especie de, ¿cómo se dice?, de espejismo en el desierto, que está ya en el horizonte, que podemos correr, y que nunca lo vamos alcanzar, y que considero que ningún varón, por más hegemónico que se considere, no lo puede cumplir, y eso es lo que también nos genera frustraciones. Entonces, lo que proponemos es pensar en masculinidades en plural, de manera diversa, que sean masculinidades empáticas, masculinidades emocionales, sensibles, que escuchen, que aprendan a equivocarse, que aprendan a pedir perdón, que sean coparticipativos en el hogar, ¿no? Y que aprendamos a corrernos de los puestos de poder, ¿no? Y que aprendamos a compartir esos lugares para poder, como se dice, tener más perspectiva, ¿no? Sobre todo lo que haya que abarcar, ya sea en espacios privados, públicos, educativos. Y ya para ir cerrando, siempre me gusta traer la frase de Lucho Fabri, que dice que no hay duda que las mujeres van a tirar el patriarcado, pero seguro se va a caer antes si nosotros dejamos de sostenerlo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a todos, a todas.
Yo invitaría al equipo del panel a abrir sus cámaras, ya solo para cerrar esta conversación. Realmente el tiempo siempre nos juega en contra, pero no quisiera cerrar sin reconocer a las personas que han compartido sus ideas en el chat. Agradezco a Paola Brol, quien reflexionaba sobre cómo este discurso se sustenta en lo que Felipe mencionaba, este padre de familia, cómo debemos trastocar los hilos, ¿verdad?, que conducen estas representaciones, estos valores, como Kevin nos dice cómo estos discursos realmente generan situaciones, ¿verdad?, que se basan en lo desconocido, en el temor, que están protegiéndose para asegurar que sobreviva esta idea de que la desigualdad es lo natural, ese orden natural. Luego Kate nos dice cómo en sociedades tan normativas como las latinoamericanas estos discursos puritanos son muy sencillos de mantener porque realmente están ya instalados en el imaginario. Luego también Kate nos habla de la importancia de conservar y de tener estas miradas interseccionales en nuestros análisis. Yo quiero agradecer a Neus, quiero agradecer a Felipe, quiero agradecer a Sara, a Andrés, a Aaron, a Ana Lucía. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en esta conversación. Si yo tuviera que hacer un pequeño resumen, lo cual me costaría mucho porque lo he venido haciendo a lo largo de la conversación, quisiera recuperar esta idea de Felipe de cómo desafiamos esta ruptura entre el ámbito público y el ámbito privado. Tenemos que llegar al ámbito privado para este discurso público de lo democrático, hacerlo real en la vida cotidiana y en donde se gesta al final esta noción de humanidad que podemos ir construyendo. Como Neus nos decía, estos parámetros internacionales de lo que significa tener derechos hoy merece ser realmente vigente porque a la revisión de 25 años posteriores seguimos teniendo brechas importantes y totalmente heterogéneas alrededor del mundo, pero también en la región. Como Sara nos recuerda esta metáfora de la guerra, de defender lo que no considero que es bueno y que además se sustenta en discursos que promueven la violencia, que normalizan la opresión y que deben ser transformados a través de resignificar significados tan profundos y cotidianos, tan cercanos a la vida de las personas, como el significado de lo que significa tener o ser parte de una familia o de vivir siendo parte de nuestras distintas familias. Como Aaron nos hablaba de cómo la desinformación, este caballo de Troya al nombrar ideología de género como algo que oprime, y cómo tenemos que interpelarnos y seguir interpelando los movimientos. Ana Lucía nos decía cómo estos discursos también generan la noción acerca de los mandatos sobre lo que significa ser un verdadero hombre o una verdadera mujer y constituyen un sistema que custodia, que vigila, que genera normas, que aquellos quienes se atrevan y aquellas quienes se atrevan a vivir de manera diferente tendrán costos. Pero también esos costos pueden ser costos que debamos asumir desde la conciencia, como nos decía Andrés, teniendo conciencia de qué privilegios debemos desmontar, porque estos privilegios también nos traen costos a los hombres y a toda la humanidad en su conjunto. Así que espero que esta conversación nos haya dado la pauta, sobre todo para seguir pensando, repensando y reflexionando qué rol podemos jugar los hombres para contrarrestar el avance de los discursos contra la igualdad de género, contra los derechos humanos o contra la democracia y sociedades que puedan ser más inclusivas, más humanas, más respetuosas y más justas. Muchas gracias. Quiero que les demos, por favor, un abrazo y un aplauso virtual a todas y todos los panelistas y espero que podamos seguir compartiendo más reflexiones sobre estas a lo largo de la conversación virtual, humana, presencial, como podamos. Muchas gracias a Men Engage por darnos esta plataforma. Un placer y les envío un abrazo virtual. Muchas gracias.